Bueno, el software se está comiendo el mundo. Esta es una frase que dijo el presidente de Netscape hace unos 6 años aproximadamente para una publicación de Wall Street Journal, en donde con esta frase hizo representar cómo el software está metiéndose en todos los aspectos de nuestra vida. Y de hecho es indudable, no se puede discutir que el software está presente y ha modificado un montón de cosas que tienen que ver con nuestros estilos de vida, la forma de comunicarnos, la forma de relacionarnos, la forma de comprar, de vender, la forma en que realizamos operaciones, por ejemplo, operaciones comerciales. Eso es indudable. Claramente que cuando uno piensa en el ámbito empresarial, puntualmente, sucede exactamente lo mismo que en nuestra vida. Hoy todos tenemos un celular, todos tenemos aplicaciones instaladas, tenemos problemas por esas aplicaciones instaladas también porque impactan en todos los aspectos de nuestra vida. Y en el mundo empresarial, puntualmente, sucede algo muy similar. Hoy, gran parte de las empresas que podemos tener relación, sean relaciones comerciales o sean relaciones profesionales, están impactadas por el software. De hecho, muchas de esas empresas que están impactadas por el software utilizan el software para operar y sin la existencia de software hoy no podrían operar, básicamente. En este mundo de cambio, ¿sí? con respecto al software, nos encontramos con un término que tiene que ver con empresas definidas por software. Ya no solamente definimos por software el procesamiento, las redes, el almacenamiento, sino que nos encontramos con que las empresas se definen por el software. Muchas empresas no solamente consumen software, sino que lo construyen, y no necesariamente son empresas de IT. ¿Quién me puede negar que Visa es una empresa de tecnología? ¿Quién me podría decir que Uber no es una empresa de tecnología? Recordemos que el software impacta en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy tenemos que el mayor distribuidor de películas del mundo, o uno de los mayores, que se llama Netflix, no es dueño ni de un cine. Uber, que es uno de los mayores distribuidores, si se podría llamar, de taxis, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. No es dueño de un taxi. En este mundo de empresas definidas por software, reducir la llegada al mercado que tenemos a través de los productos que comercializamos es elemental. Es elemental. Pero el software tiene un problema. El problema del software es que tiene errores. Al software lo construyen seres humanos. Los seres humanos cometen errores. Algunas veces el desarrollo de software se puede automatizar de alguna manera a través de robots, pero esos robots a la vez son gestionados por seres humanos. Y de nuevo, los seres humanos cometemos errores. Hoy las empresas, el impacto de un error en una empresa se puede medir por el tiempo, la velocidad que esa empresa se tome para poder identificarlo y corregirlo. Piensen ustedes mismos en las empresas donde trabajan. Hoy son pocas las empresas que pueden llegar a premiar a desarrolladores, digo desarrolladores y nada más, después veremos qué tipo de desarrolladores, que pueden llegar a premiarlos por descubrir errores o por solucionarlos en el menor tiempo posible. El mundo está cambiando y nos tenemos que adaptar a esto, justamente. Recuerden la primera frase, el software se está comiendo el mundo. ¿Cuál es la respuesta o qué podemos hacer con respecto a esto? Empresas que nos pidan reducir el tiempo de llegada al mercado, el time to market, ¿sí? Ante eventuales desarrollos que pueden tener errores. Hoy las metodologías ágiles no son una respuesta inicialmente para esta problemática. Y otra cosa que sucede, que la hemos nombrado en otra de las charlas que tuvimos, puntualmente una charla de infraestructura como código, es que dejamos fuera de las metodologías ágiles a infraestructura. Normalmente todo tipo de metodologías ágiles, sea Scrum, Kanban, no importa cuál, se asocia directamente con desarrollo de software. Vemos por todos lados todas las ceremonias de los desarrolladores de software en donde hacen reuniones semanales, reuniones de retrospectiva, planificación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando ese producto, ese software que están desarrollando tiene que llegar al mercado, se suele encontrar un cuello de botella, como hoy lo describimos. Y el cuello de botella es infraestructura.
En esta charla que les comento que tuvimos hoy, el tema central fue infraestructura como código. ¿Y cómo hacer para que todos los profesionales de IT seamos desarrolladores? Algunos vamos a hacer de software, otros vamos a hacer de infraestructura. ¿Cuál es la respuesta que damos ante esta problemática de los errores en el software? DevOps. DevOps es un tema que está muy trillado en el mercado. Todos hablan de DevOps, todos hablamos de DevOps, sí. Y acá lo que les queremos compartir es un acercamiento que tiene mucho de tradicional, pero también tiene algunas incidencias en cómo podemos operar, ¿sí?, bajo DevOps en una empresa de servicios, una empresa de IT o una empresa de tecnología, como podría ser Visa, Uber, Mercado Libre, o inclusive un estudio contable donde su operación dependa del software. Imagínense esto, ¿no? Llega fin de mes. ¿Quiénes de los que están aquí, levanten la mano, reciben recibos de sueldo? Creo que casi todos, de algo tenemos que vivir. Esos recibos de sueldos por detrás, cuando llega fin de mes, hay una empresa que brinda un servicio que se ocupa de que eso llegue a término. Y esa empresa suele depender del software, por lo cual tiene una operatoria en relación al software, que cada vez está tomando más preponderancia. Todos hablamos de DevOps. ¿Qué es DevOps? ¿No? ¿Qué es DevOps? Lo primero que tenemos que decir es que DevOps es una metodología que requiere un cambio de cultura en las organizaciones. No es en sí mismo una cultura, pero sí requiere un cambio de cultura. Por otro lado, lo que podemos decir es que se centra en la comunicación y colaboración de los equipos de trabajo, algo que también repetimos constantemente, pero muchas veces no encontramos la forma más efectiva de llevarlo a cabo. Y por último, que involucra a desarrollo, pero acá es donde empezamos a meter algunos condimentos diferenciales. Involucra a desarrollo de infraestructura, involucra a desarrollo de software, ambas áreas de cara al equipo de operaciones, que luego tiene que operar y soportar esa plataforma, esa solución, ese producto que llevemos adelante. El primer diferencial que vemos en la charla es esto, es desarrollo de infraestructura. Empecemos a pensarlo de esa manera y de hecho vamos a ver un ejemplo de, como vimos en otra de las charlas, pero mucho más reducido, un controlador de código fuente que en realidad controla e integra código para construir infraestructura. No estoy desarrollando ningún software en sí mismo, ¿sí? Estoy haciendo utilización del software. Ahora, ya definimos qué es DevOps, ¿sí? Al fin y al cabo, estamos diciendo que es una metodología, pero ¿qué soluciona? ¿En qué se centra? ¿Qué beneficios trae? Bueno, fíjense el gráfico que vemos ahí en pantalla. Lo que busca solucionar DevOps es puntualmente esta parte. Lo que las metodologías ágiles o el desarrollo ágil, no importa de qué desarrollo, no llega a cubrir. Justamente. El objetivo de DevOps es que el time to market, la llegada al mercado de un producto, de un servicio que tenga que dar una empresa, que sea de IT o que no sea de IT, se reduzca. Y eso directamente se relaciona con poder destacarse en el mercado. Y normalmente destacarse en el mercado lo podemos asociar en mayor o menor manera a un mayor éxito económico. No digo financiero, por lo menos económico, ¿sí? DevOps involucra 3 cuestiones elementales, que también lo vamos a ver y leer en un montón de lados. Primero, involucra personas. Lo primero que tenemos que entender es que es una metodología que requiere un cambio cultural en las personas. Para este cambio cultural tenemos muchas herramientas a nuestra disposición, más si gestionamos equipos de trabajo. Y si no los gestionamos, pero somos colaboradores y colaboradores activos, lo tenemos que tener en cuenta. Fíjense lo siguiente, ¿no? Por un lado, la idea es que la metodología ágil que elijamos y que esté enfocada en las personas nos permita centrarnos en lo empírico, en lo emergente, que el equipo se pueda autoorganizar. Cuando hablo de equipo no hablo solamente de desarrollo de software. Si estamos hablando que todos vamos a llevar adelante un producto,
el área de infraestructura o el equipo de infraestructura y operaciones tiene que dejar de ser un área de servicio, tiene que dejar de ser generalista y tiene que involucrarse con el proyecto, así como lo hacen los desarrolladores de software cuando están desarrollando para un proyecto. No piensan en el servicio de desarrollo, piensan en un proyecto. Este equipo tiene que estar autoorganizado por un lado y ser colaborativo desde un primer momento, desde el inicio de un proyecto. Y para esto no hace falta ningún tipo de software que me lo habilite. Esto es un proceso metodológico. No requiero de Team Foundation, no requiero de Visual Studio Team Services, no requiero de Visual Studio para hacer esto, y puede ser aplicable a cualquier tipo de equipo de trabajo. Y por otro lado, nos tenemos que ocupar, y fíjense que lo ponemos en primer lugar al proceso de las personas, que estas personas sean easy to work with, sean personas con las que vale la pena trabajar. Una persona con la que vale la pena trabajar normalmente tiene algunas características, algunos atributos, por así decirlo. No todos, ¿sí? Porque acá es donde levantamos la mano y todos decimos, bueno, yo soy positivo, honesto. Bueno, no todos podemos tener al mismo nivel todas estas características, pero sí es importante que las trabajemos. Y es el primer cambio que tenemos que hacer para poder llevar adelante DevOps en nuestras organizaciones. Entre ellas, bueno, ser flexible, comunicador, estar disponible para ayudar a los demás, positivo, honesto y principalmente divertirse con lo que uno hace, principalmente. Dejando el primer pilar, que son las personas, luego nos tenemos que centrar en los procesos. Y acá es donde vamos a empezar a meter un par de cositas, todo acompañado con demos, lo vamos a ir mechando, ¿sí? Y tiene que ver con qué procesos. Este cuadrito está muy relacionado normalmente con desarrollo de software. Uno está acostumbrado a ver código y uno habla de un software, Visual Studio o el IDE de desarrollo que uno elija, no importa cuál, pero está acostumbrado a pensar en desarrollo de software. Cuando uno habla de build, puntualmente, está acostumbrado a desarrollo de software. Bueno, dejando de lado que ese gráfico no queremos que represente eso, sino que podemos hacer infraestructura como código, eso todos nos tenemos que llevar hoy eso, y tenemos que ser claros en eso. Fíjense lo siguiente, el desarrollo ágil principalmente cubre, ¿sí?, la parte de código de build, puntualmente, o llega hasta ahí, nos puede ayudar hasta ahí. Luego tenemos tres cositas que son integración continua, entrega continua y despliegue continuo, ¿sí? Fíjense lo siguiente, estas tres cosas llegan hasta una etapa del desarrollo de software o el desarrollo de la infraestructura. Y puntualmente a lo máximo que podemos llegar, ¿sí?, con el despliegue continuo, ¿sí?, es justamente al despliegue, a dejar esto en un entorno productivo. Pero ¿qué pasa después entre la entrega de un entorno productivo y la operación de ese entorno? Bueno, ese es el gap que viene a cubrir DevOps. DevOps, en una implementación end-to-end, se ocupa de todo el ciclo de vida de desarrollo. No importa si hablamos de desarrollo de infra o de desarrollo de software, ¿sí? Les comenté que podemos hacer esto mismo con desarrollo de código de infraestructura. Bueno, estamos hablando de integración continua. Imagínense cómo sería integrar continuamente una infraestructura. ¿Qué es esto de integrar continuamente? Bueno, justamente tiene que ver con infraestructura como código. Si tenemos la capacidad de poner en un editor de texto infraestructura, vamos a tener la posibilidad de centralizarlo en un motor de código fuente. De hecho, inclusive podemos mostrarlo en este preciso momento con una herramienta muy conocida por ustedes, Visual Studio Team Services. Fíjense lo siguiente. Nosotros podemos tener un proyecto creado, ¿sí?, al fin y al cabo, dentro de Visual Studio Team Services. Y bueno, Nico, ahí. Bueno, como les comentaba Pablo, no sé si se llega a ver. Ahora sí. Fíjense, acá yo tengo en Visual Studio Team Services un proyecto con una collection de GitHub y adentro tengo archivos SH, archivos PC1 y archivos de configuración de Docker. Yo a este momento no estoy haciendo desarrollo de software. Como comentaba Pablo, estamos metiendo infraestructura en un archivo de texto que después se puede ejecutar y lo subimos al controlador de código fuente. De hecho, si se fijan, está brancheado. Acá está master. Podría tener n cantidad de branch y versiones de mi código como infraestructura, ¿sí?
Y es lo que comentaba un poco Pablo. Estamos desacoplando que desarrollo es solo para software. Estamos desarrollando infraestructura, manteniendo un versionado, manteniendo builds, posibles releases, despliegues y todo lo que quizás está más asociado a lo que es el desarrollo de software, ¿sí? Bien, esto lo que nos permite es entender que un proyecto, cuando estamos desarrollando software, puede ser acompañado por código de infraestructura sin ningún tipo de problemas. Y acá puede entrar el equipo de infraestructura para poder operar todo esto. Bien. Por último, dentro de estos 3 pilares, nos encontramos con el tercer pilar. Ya recorrimos personas, procesos, y ahora nos vamos a centrar en los productos o las herramientas que podemos llegar a necesitar para hacer DevOps. Y puntualmente acá lo que vamos a desarrollar son productos o herramientas Microsoft. Fíjense que podemos tener Visual Studio Team Services en forma online, ¿sí? O como software, como servicio, y Team Foundation Server, en el caso de que nuestra organización requiera, ¿sí? Una herramienta, una de las tantas que hay, instalarse en forma local. Lo que les vamos a mostrar ahora, ¿sí? Es una demo de un ciclo de vida completo de un desarrollo de software que también tiene componentes de infraestructura y cómo podemos integrarlo constantemente y en forma continua, ya sea para integración continua, para entrega continua, para despliegue continuo, con workflows de aprobación. ¿Y por qué queremos mostrar esto? Porque si ven, DevOps necesita un cambio cultural, ¿sí? Es una metodología que requiere un cambio cultural, requiere una adecuación de procesos, como hemos mostrado, también requiere, o puede requerir, o se puede facilitar, utilizando herramientas que estén a la altura de las necesidades. Vamos a mostrar en vivo algunas demos, ¿sí? Donde van a poder ver cómo un código que comienza desde Visual Studio se puede complementar con una integración continua y dependiendo dónde lo despleguemos y las reglas de negocio que pongamos a ese despliegue, se va a poder integrar con infraestructura. Bueno, imaginemos que soy un desarrollador y estoy desarrollando en nuestra rama de desarrollo, ¿sí? Acá, el Visual Studio, todos conocen. Vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar el título. Y vamos a realizar un check-in. Típico proceso que realiza un desarrollador. Vamos a darle check-in. Bueno, a ver si tengo internet. Ahora sí. Vamos a cerrar el Visual Studio. Vamos a volver a abrir. Esto también lo hacemos los desarrolladores. Cerramos el Visual Studio y lo volvemos a abrir. La idea es poder realizar un check-in y que en forma automática, para obviamente fomentar la metodología de DevOps, empecemos a hacer el build e integración continua de forma automática, uniendo las personas y los procesos con las herramientas. Vamos a volver a hacer un check-in. Vamos a... Acá no debería fallar. Y ahí no falló. Cerramos, abrimos el Visual Studio y funcionó. ¿Qué es lo que pasa cuando el desarrollador hace check-in? Vamos al control del código fuente y esa versión se guarda. Pero lo interesante de todo esto es que mediante Visual Studio Team Services podemos manejar en forma automática todo el proceso. Automática no significa automatizada, ¿sí? Por ejemplo, yo hice mi check-in y ¿qué pasó? Las definiciones de build que tenemos configurados en nuestro Visual Studio Team Services empiezan a ejecutarse. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a entrar. Todo lo que tenemos configurado, como inicializar los agentes, inicializar los jobs, tomar la fuente de datos que estoy subiendo, descargarme los paquetes Nugget, a realizar el build de la solución, vamos a dejar que realice el build, correr mis tests unitarios. Esto es algo fundamental y clave en todo el proceso. Imagínense que si un desarrollador realiza código que hace que fallen mis tests unitarios, el código puede estar bien, pero la lógica de mi negocio quizás
va a fallar y cuando salgamos a tirar el despliegue a producción, a test o el ambiente que fuere, no va a cumplir las expectativas del negocio. Por eso es muy importante toda esta parte de configuración, donde se pueden configurar todos los test unitarios, publicación y sacar los artefactos. Los artefactos son una palabra muy importante en DevOps, que son todos los instrumentos que necesito para realizar una release. Puede ser, acá son mis DLLs, mis vistas, podría ser infraestructura, mis PS1 de PowerShell para ejecutar la creación de un servidor, podría hasta ser un PDF de un manual que yo podría tachar como artefacto, que me dejan un paquetito para realizar el despliegue en el servidor. Todo eso podría estar configurado en los artefactos. Tenía bloqueado el micrófono. Significa que el código va a estar disponible, no entregado. Yo voy a tener una carpetita en donde puedo agarrar el código compilado y utilizarlo. Vamos al siguiente paso. Ya integramos, ya hicimos los builds, corrimos los test unitarios en forma automática al servidor, correr los test unitarios. Ya tengo integrado mi build para sacar algún ambiente. Te hago una pregunta, Nico, antes de eso. ¿Qué pasaría si hacemos que falle algún test unitario? ¿Qué pasa si hacemos que vaya un test unitario? La build no va a compilar. Por más que compile el software, yo puedo dar F5 y en mi máquina está compilando. El famoso en mi máquina funciona, pero en la lógica de negocio hay algo que no se cumple. Y es por eso que desde el lado del servidor lo que hace es frenarte esa compilación, le avisa al desarrollador que uno de los test unitarios no pasó. Por lo cual va a tener que corregir y volver a integrar. Imagínense, pónganse en el lugar del desarrollador que está haciendo un check-in y se puede denegar inclusive ese check-in. El desarrollador no va a poder poner código, porque no está sano de alguna manera, en el integrador de código, en este controlador de código fuente. Bueno, una vez que se hizo el build, lo que podemos continuar son con las definiciones de releases. Acá, digamos, pasó de forma bastante rápida, esto lo podemos poder volver a ejecutar. Se hizo el build, corrieron los tests, se publicaron los artefactos. ¿Y qué pasó? Hay una definición de desarrollo que indica que si todo está ok, se va a integrar en un ambiente controlado de desarrollo, para que los desarrolladores puedan testear lo que están desarrollando en un ambiente similar a que puede ser el de testing o el de producción. ¿Sí? De hecho, si ingresamos a los environments donde se hizo el deploy, acá nos dice, bueno, el despliegue continuo fue requerido por Nicolás Granata y estuvo ok. Acá ambientes, al de desarrollo. ¿A dónde? A Azure, a un slot específico de Azure. Yo podría entrar a esa URL y ver los cambios reflejados que hice. Obviamente, hasta acá llegamos con integración continua. Nos faltan ciertos pasos para continuar toda lo que abarca DevOps. Fíjense lo siguiente, ¿no? Este ambiente de desarrollo, ¿sí?, podría estar complementado con código, con scripts que se ejecuten post despliegue en este ambiente, que es de desarrollo, y que sean de infraestructura, que tengan que ver con redes. Se tienen que integrar todos los requisitos para que este software pueda llegar sano al ambiente y en este caso pueda ser probado conceptualmente por los desarrolladores. Acá estamos dando un ejemplo en donde, el branch de desarrollo termina entregándose en un ambiente controlado de desarrollo. Sí, como decía Pablo, podemos correr desde un script de PowerShell, desde la CLI, copiar archivos. En fin, hay muchísimas opciones de tareas que yo puedo agregar que se realicen en forma automática cuando yo hago mi despliegue a desarrollo. Por eso les indicábamos antes que no es solo de desarrollo de software, hablamos de desarrollo, porque acá podría correr automáticamente los PC1 que vimos antes. Ahora bien, hasta acá fue el ambiente de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Necesitamos seguir con el proceso. Mayormente, luego de pasar al ambiente de desarrollo, pasamos al ambiente de test. Hasta acá creo que estamos todos de acuerdo. Una vez que los desarrolladores testearon, lo podemos llegar a pasar a un branch de test. En este caso, para
optimizar la demo. Vamos a hacer lo que no se debería hacer, pero lo vamos a ejecutar de dev a release. ¿Sí? Es decir, el mismo código que fue desarrollado y probado en un ambiente de desarrollo, tenemos el OK interno de los desarrolladores para dejarlo en otro branch, puntualmente, en este caso, y ese branch, cuando dejemos este código, va a tener implícito un check-in. Acá estamos, digo, olvidémonos si es check-in, push y demás. En este caso estamos trabajando con un check-in por el formato, digamos, TFS, no estamos utilizando Git, pero fíjense, va a tener implícito un check-in. Y ese check-in va a disparar un montón de procesos. Por supuesto, los mismos que mostró Nico anteriormente. Va a integrar continuamente, va a hacer todos los checks, inclusive pasando por los test unitarios, si es que queremos, ¿no? Pero inclusive pasando por los test unitarios. Exactamente. Acá, como decía Pablo, está volviendo a hacer el build. Si nos fijamos, las mismas tareas que estábamos viendo anteriormente, las vamos a ver ahora. Fíjense. Y acá podemos ver, no sé si se llega a ver bien desde ahí, paso a paso, ¿qué está haciendo? Podemos ir viendo cada una de las líneas, van a ir apareciendo, de todo lo que está haciendo en forma automática nuestro servidor controlador de código. Que en realidad no es solo, como estamos diciendo, controlador de código, pero no es solamente controlador de código. Una vez que termine de hacer el build, vamos a pararnos para que no nos pase como lo anterior. Vamos a ver cómo se ejecuta en forma automática nuestra otra definición. Si ustedes se fijan, tengo una definición de dev, digamos, y otra que dice DevOps. En esta definición, mientras esperamos que se haga el despliegue, tenemos definidos más de un ambiente. Yo no quiero, por más que en la demo hayamos pasado de desarrollo a release, fíjense que si nos paramos sobre los ambientes, acá me dice que en realidad el despliegue primero se va a hacer en testing. Después de la aprobación del testing, se va a pasar a producción, previo a una aprobación. Podríamos hacer, de hecho, que exista una preaprobación. Visual Studio Team Services nos permite tener preaprobaciones y posaprobaciones. Imagínense que en este caso de uso, el equipo de desarrollo o alguien del equipo de desarrollo con los derechos necesarios está haciendo un merge a otro branch. Y ese branch dispara la posibilidad de entregar, ¿sí?, este código compilado, que tiene también definiciones de infraestructura, que tiene definiciones del software y demás, a un ambiente en particular que es test, ¿sí? Ahora, cuando lo entregamos a test, podríamos tener una preaprobación para que este proceso no se haga en forma automática, ¿sí? No se haga en forma automática. ¿Por qué puede pasar esto? ¿O por qué quisiéramos hacer esto? Bueno, por ejemplo, para evitar errores. Eso es un caso de uso típico. Muchas veces las entregas a ambientes tienen que estar acompañadas con ejecución de otro tipo de procesos y no necesariamente esos procesos siempre van a estar automatizados. Entonces, imagínense que si tenemos un departamento de testing, de QA, ¿sí?, y ese departamento recibe el workflow de aprobación diciendo el equipo de desarrollo te dejó una nueva versión, una nueva compilación. ¿Querés aprobar que esto siga de largo al ambiente de testing? Pero ten en cuenta que en el momento de aprobar hay que cumplir con todos estos requisitos. Por ejemplo, pueden ser ejecución de scripts o puede ser solicitarle al área de infraestructura que, no sé, nos agregue una característica en el IIS en el caso de que no esté definido por código esta agregación de infraestructura adicional. Para eso, y para, por ejemplo, evitar, ¿sí?, que esto pase, nosotros podíamos configurar como paso requerido una preaprobación. E inclusive en la preaprobación podemos seleccionar un grupo de personas o una persona específica a la que tiene que llegar la notificación que puede entrar a la herramienta y que inclusive lo que podría llegar a hacer, ¿sí?, es dejar un comentario de por qué lo aprobó o por qué no lo aprobó. Nico hoy comentaba que uno de los elementos que pueden estar incluidos en el desarrollo es un archivo de Word. Y ese archivo de Word puede contener indicaciones sobre el despliegue que estamos haciendo puntualmente. Fíjense lo siguiente.
Nico, ahí, ¿qué es lo que estamos viendo? Condiciones de posaprobación y podríamos tener condiciones de preaprobación. De hecho, están en producción, si se fijan, necesitamos una preaprobación para poder realizar el deploy. Y luego que se realiza el deploy, tenemos que volver a validar con una persona, que puede ser el negocio, acá ya estamos hablando no solamente de una persona técnica, mi puesta a producción, ¿sí? Que dé el ok para que eso que se pasó a producción realmente sea lo que se esperaba y salgamos a producción. Uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que muchas veces confundimos DevOps con perder el control o con que en una empresa se pierda el control de lo que se está poniendo en producción. Imagínense este escenario, y un escenario, digo, bastante real que a nosotros nos ha pasado, por ejemplo en la Argentina. Muchas empresas o muchas entidades bancarias, ¿sí?, quieren implementar DevOps, quieren hacerlo, los equipos quieren involucrarse, quieren hacerlo. Pero imagínense la respuesta del área de seguridad informática cuando les decimos que un deploy va a pasar directamente o casi directamente a algún ambiente sin que ellos participen en la decisión. Técnicamente lo podemos hacer. Ahora, ¿es el proceso que esa entidad, que esa organización quiere seguir? Para no bloquear la implementación de DevOps, tenemos que conocer todas estas posibilidades de configuración de la herramienta para poder explicar e inclusive diseñar y luego implementar todas estas reglas lógicas de negocio. Acuérdense que lo primero que teníamos que trabajar cuando queremos llevar adelante la metodología de DevOps es las personas, ¿sí? Lo comentamos hace muy poquito. Pero lo segundo que comentamos son los procesos. Hay que definir los procesos. ¿Con qué criterios se puede llevar un release a testing? ¿Con qué criterios se puede llevar un release a producción? Y para esto, más allá de que lo estamos mostrando con una herramienta, no necesitamos en sí mismo una herramienta. Lo podemos definir como proceso y lo podemos hacer manualmente. El concepto de integración continua, entrega continua y despliegue continuo no necesariamente es automático. Esto es lo primero que tenemos que tener bien en claro. Y con este mismo concepto podemos ir al equipo de infraestructura y proponer la misma metodología de trabajo para los proyectos que son 100% de infraestructura. ¿Cuántas personas hay acá de infraestructura? A ver si levantan la mano si queda alguien de infraestructura. Allá arriba. Acá me parece que sos el único. No, allá arriba hay. ¿Arriba? Bien, bien, bien. Bien, con estos principios que les acabamos de comentar, se nos facilita llevar adelante la metodología de DevOps desde muchos aspectos. Y podemos evitar que realmente en testing y en los servidores de testing, este file que veíamos anteriormente, volví a la lista, ese file que veíamos anteriormente suceda en el momento de que realmente estamos haciendo el pasaje. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de algo o porque no corrimos un proceso que era necesario o una aprobación que era necesaria. Este file tecnológico muchas veces es de proceso en las empresas. Y Visual Studio Team Services nos permite detectar estas cosas e impedir que un error de proceso permita que tecnológicamente se siga adelante, ¿sí? Vamos a volver a la presentación. Bien, muy rápidamente vamos a involucrar y vamos a hacer un doble clic un poquito más técnico en cada uno de estos ítems, ¿sí? A tener en cuenta como prácticas de DevOps, cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de llevar adelante la implementación metodológica. Fíjense, en primer lugar, y esto está puesto adrede en primer lugar, infraestructura como código. En muy pocos slides vamos a ver un plan de 3 niveles que podemos utilizar como modelo para llevar adelante DevOps en nuestras organizaciones. No es el único plan el que vamos a mostrar, pero sí es una alternativa. Primero, infraestructura como código. Lo primero que tenemos que hacer es entender que nuestros equipos de infraestructura tienen que trabajar bajo este método de despliegue y método de preparación, que además tiene un montón de ventajas. Hoy en la demo que después van a poder ver en video que vimos sobre infraestructura como código, inclusive vimos cómo se puede ejecutar un plan de ejecución, valga la redundancia, sin tocar el ambiente productivo. Tenemos la infraestructura como código, lo compilamos, si bien no es verdad que lo compilamos, pero lo ejecutamos un plan y nos dice si esto va a impactar positivamente o no en la infraestructura en forma teórica. Es como hacer
es como de vaguear para los desarrolladores esto, pero para la gente de infraestructura, justamente. Después tenemos algunos conceptos a tener en cuenta. Necesitamos integración continua. Es imposible pensar en DevOps y en reducir los tiempos de llegada al mercado, del time to market, si no implementamos integración continua de nuestro código. No importa de qué, es de nuestro código. Y algo que tenemos que tener en claro, un producto que estamos desarrollando tiene patas de infraestructura. Algo que normalmente sucede cuando, de muchas charlas que tenemos con desarrolladores es, como el área de infraestructura no me resuelve, voy a implementar esto como plataforma. Listo, no necesito a la gente de infraestructura. Error. Plataforma como servicio tiene un montón de cosas que corresponden a infraestructura. Entendiendo infraestructura como todos los dispositivos y todo el software necesario para procesar, almacenar y transferir datos. ¿Alguien me puede negar que plataforma como servicio, App Service, por ejemplo, en Azure, no podemos montar un ambiente que se tenga que relacionar a través de redes con nuestra infraestructura local para ir a buscar datos, consultar una base de datos, pegarle una API, no importa para qué? Claramente, plataforma como servicio tiene componentes de almacenamiento, tiene componentes, por ejemplo, de resguardo y recuperación, tiene componentes que se relacionan con redes, con firewall, con reglas de acceso. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta y es ámbito de infraestructura, no de desarrollo. Por otro lado, bueno, despliegue continuo. Continuo no significa necesariamente automático, pero es otra de las prácticas fundamentales. Hoy nombramos dos cosas, entrega y despliegue continuo. ¿Hay alguna diferencia entre entrega y despliegue continuo desde lo técnico? ¿Quién levanta la mano diciendo que sí, desde lo técnico? Acá se la tienen que jugar, ¿eh? ¿Quién levanta la mano diciendo que sí? Virtualmente no hay diferencias, estamos hablando de lo mismo. Lo que difiere es el ambiente. Si lo voy a desplegar a un ambiente que es productivo o que no es productivo. Es la única diferencia que tenemos. Por eso en herramientas como Visual Studio Team Services se van a encontrar con que en términos representa lo mismo. Lo que lo diferencia es la definición del ambiente, al fin y al cabo. Por otro lado, bueno, administración de releases es otra de las prácticas que necesitamos tener para transitar el camino de DevOps. Monitoreo de performance de las aplicaciones y del software, vital, la verdad que vital. Autoescalamiento y test de carga, bueno, también es otra de las prácticas que son aconsejadas llevar adelante para poder implementar esta metodología de DevOps en las organizaciones. Pero fíjense lo siguiente, ¿no? Monitoreo de disponibilidad, administración de cambios y de configuraciones. Es muy importante tenerlo en cuenta en el momento en que vamos a implementar DevOps y es metodológico. Una administración de un cambio se relaciona con los tiempos de un proyecto o fundamentalmente con la disponibilidad económica del proyecto, ¿sí? Que muchas veces impacta o no en los tiempos. Pero una gestión de configuración se relaciona con el alcance de ese producto. Si estoy construyendo una escuela que va a tener 10 aulas y el contratista que me lo está construyendo, por ejemplo, esto es un ejemplo bien puntual y fuera del desarrollo, deja de trabajar, renuncia, y yo me tengo que ocupar de ir con otro contratista, meterlo en el proyecto y me dice que va a poder empezar a trabajarlo en 2 semanas, claramente eso es una administración de cambio, cambió el tiempo de entrega. Ahora, si iba a construir 10 aulas y de repente me están diciendo tenés que construir 15, esto es muy común en absolutamente todas las empresas y todos los ambientes, claramente, ya no es un cambio, una administración de cambio, ya es una administración ya entra dentro del circuito de administración de la configuración del proyecto o del producto. Y para todo esto hay software especializado, lo puedo acompañar con software, ¿sí? Bien, de aprovisionamiento de la infraestructura, ambientes de tipo self-service. Nosotros, cuando les mostramos infraestructura como código, estamos diciendo que al fin y al cabo podemos tener nuestra infraestructura en un editor de texto para poder hacerlo repetidamente más simple, lo podemos controlar por código y todo lo que ya dijimos. Ahora bien, el siguiente paso de evolución ante eso, es permitir que un desarrollador o una persona de operaciones ya no tenga que manipular ese código, que tenga un portal de autoaprovisionamiento, de self-service, para poder realizar esas operaciones. Quiero desplegar un nuevo ambiente, me aparece un combo diciendo, bueno, ¿cómo se llama tu Resource Group en Azure que querés que despleguemos esto? Prueba número 534. Apretamos siguiente y se despliega la infraestructura como código.
Luego, bueno, tenemos recuperación automatizada o automática, depende cómo lo querramos ver, y básicamente es la posibilidad de tener resiliencia, ¿sí? Es la capacidad de volver a pararse después de un error, o por lo menos contenerlo, y puntualmente tiene que ver con los mecanismos de resguardo y recuperación, y por supuesto también de alta disponibilidad en el caso que corresponda. Y por último, desarrollo basado en supuestos, si quieren ponerle ese nombre, y acá es algo muy interesante. Testeo en producción. Y acá es una de las ventajas que tenemos muchas veces a través de la nube. Es vital para poder acortar el tiempo de llegada al mercado y proactivamente descubrir errores, testear en producción. Y esto con Azure, por ejemplo, lo podemos hacer muy simple. De hecho, vamos a mostrarlo, si es que podemos rápidamente. Sí. Teniendo una web app, un app service dado de alta, puntualmente con una aplicación web, tenemos posibilidades de generar slots o generar, digamos, ambientes, si se quieren, diferenciados para tener testing, desarrollo, producción, no importa cómo lo organicemos. Y fíjense lo siguiente, ¿no? Testing in production. Si yo tengo creado slots, lo que puedo hacer es decir, bueno, mira, yo tengo la versión estable en el slot de producción, que es el que me atiende a todos los visitantes que ingresan al sitio, por ejemplo. Pero tengo un ambiente de testing al cual le quiero derivar un 10% de mi tráfico. En vivo voy a estar derivando tráfico que debería ir a producción, pero que en realidad está yendo a testing. ¿Qué me permite esto? Básicamente, pensemos un minuto de toda la potencialidad que tiene. Primeramente, estoy probando el software que está por salir a producción en una muestra controlada. Puedo detectar errores. Si yo tengo Application Insight o cualquier mecanismo de monitoreo y de telemetría dentro del software, esto me ayuda muchísimo antes de que salga a producción. A todos nos pasó que estamos navegando por Facebook o por algún software como servicio, digamos, muy consumido, y de repente entramos y tenemos una nueva versión de algo. Pero después cuando volvemos a entrar desde otro equipo, ya no lo tenemos. Bueno, es justamente testing en producción. Y es una funcionalidad hiper importante que tenemos a disposición. Entendemos que por ahora las reglas que tenemos en Azure son un tanto limitadas, sí es por porcentaje, no es por lógica. Pero bueno, la plataforma de Azure va evolucionando constantemente, ¿sí? Bien, tengan en cuenta lo siguiente, otra de las prácticas de DevOps que tenemos que tener en cuenta en las prácticas de DevOps es el monitoreo y telemetría a nuestro software, a nuestra infraestructura como software, a nuestro data center definido por software. Debemos incluirle capacidades de monitoreo. Es el facilitador que tenemos de cara justamente a una saludable implementación de DevOps dentro de nuestras organizaciones. Estemos hablando de infraestructura o estamos hablando de desarrollo de software. Esto desde el desarrollo de software lo hacemos, por supuesto, con SDK que tenemos disponibles o inclusive agregando posibilidades de monitoreo a nuestros sitios, al fin y al cabo. ¿Cómo implementamos esto? Bien, acá viene la idea que nosotros les queremos dejar para que lo tengan en cuenta. Esta idea se basa en 3 niveles. Estos 3 niveles, nivel 100, 200, 300, le pueden poner el nombre que ustedes quieran o pueden ser más. El nivel 100 que recomendamos que todas las organizaciones pasen para poder implementar la metodología de DevOps es pensar en las personas, en los procesos y demostrar el valor al negocio. Y para esto no tenemos que hacer ninguna implementación de ninguna herramienta multimillonaria. Tenemos que trabajar con las personas, como les comentamos en el primer pilar. Se tienen que hacer capacitaciones y gestión de cambio a esas personas que le tenemos que explicar por qué empezamos a trabajar metodológicamente de cierta manera o por qué queremos profundizar ese cambio. Tenemos que trabajar con los procesos. Una compañía que no tenga definido los procesos, al fin y al cabo, es una compañía que no va a tener éxito en la implementación de la metodología DevOps, que se encarga en el end-to-end de mi solución de negocio, de mi producto. Y por otro lado, por supuesto, le tenemos que demostrar en el corto plazo valor al negocio. ¿Y qué mejor manera de demostrarle valor al negocio sin una inversión millonaria en software que quizás todavía no tenemos? Ahora bien, el nivel 200 de evolución, una vez que aprobamos el nivel 100, tiene una bifurcación entre infraestructura y desarrollo. Primero, infraestructura debe implementar infraestructura como código. Primero con pequeños resagios, luego yéndose a más productos de la infraestructura, pero tenemos que lograr que infraestructura evolucione hacia infraestructura como código. Para eso necesitamos, sí o sí,
nuestra infraestructura virtualizada, porque necesitamos APIs de acceso. No podemos automatizar nada si no tenemos una API de acceso. Y para el lado de desarrollo, no importa de qué, puede ser de desarrollo de infraestructura de software, tenemos que implementar integración continua. Debemos hacerlo, es el primer paso de este nivel que tenemos que cumplir. Olvidémonos de entregar la infraestructura en forma automática o automatizada. Nos tenemos que concentrar en integración continua y un uso razonable y serio justamente de los controladores de código, en este caso. Y por último, un nivel 300, tenemos que empezar a automatizar más aún e implementar herramientas más fuertes. Desde el lado de infraestructura, ambientes autoaprovisionables o con portales de self-service para que un desarrollador pueda dar de alta su infraestructura en el momento que lo necesita y cuando lo necesite y sin depender de infraestructura. Pero sin depender de infraestructura no significa que infraestructura no haya desarrollado todo ese código con todas las variables necesarias. Por otro lado, tenemos administración de cambios y de configuración, como por ejemplo el ejemplo que les dimos de software especializado y este ejemplo de implementación de una escuela. Y por otro lado, tenemos que pensar seriamente en monitoreo y telemetría. Monitoreo de nuestra infraestructura, de nuestro desarrollo de software y telemetría a través de herramientas especializadas. Tenemos que tener lecturas. Testing in Production de Azure es una gran herramienta, por ejemplo, para esto en el caso de aplicaciones web. Y para el caso de desarrollo, no importa si es de infraestructura o no importa si es de software, tenemos que estar pensando en entrega, despliegue continuo, claramente, entendiendo que técnicamente no tienen diferencias, sino la diferencia es el ambiente en el que entregamos esa infraestructura. Y por otro lado, herramientas implementadas y consolidadas que nos permiten administrar, inclusive en forma automática, contenedores, dockers, sitios web, nubes privadas, nubes públicas o nubes híbridas. Pero si recorremos ordenadamente y en forma muy básica estos tres niveles, seguramente vamos a facilitar la implementación de DevOps. Lo último, y nos faltan 40 segundos para terminar, vamos a plantear tres preguntas muy rápidas. ¿Es DevOps una cultura? No, es una metodología, pero requiere un cambio cultural. ¿Es DevOps una nueva raza de hombres orquesta que hacen de todo? No tenemos que confundir DevOps quizás con culturas más relacionadas con startups, en donde todos deben hacer todo por una cuestión lógica de que están arrancando. No, no se busca que todos hagan todo. Los desarrolladores se tienen que enfocar en el desarrollo de software, en el caso de desarrolladores de software, y los desarrolladores de infraestructura en el desarrollo de infraestructura puntualmente. Y por último, ¿es DevOps una profesión? ¿Tiene sentido buscar ingenieros de DevOps? No, no es una profesión. Justamente DevOps es una metodología que nos permite que los desarrolladores de software se enfoquen en el software y los desarrolladores de infraestructura se enfoquen en la infraestructura bajo un mismo paraguas de trabajo, como hemos demostrado mediante las demos y mediante la introducción que dimos, ¿sí? Y por último, lo que le queremos dejar un poquito, tomando la frase inicial que dimos, es claramente el software se está comiendo el mundo, que no nos coma a nosotros, que somos profesionales de IT y que tenemos que evolucionar en ese sentido. Les agradecemos a todos ustedes por estar presentes, les agradecemos muchísimo a los sponsors que apoyan esta conferencia y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias.